No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Al día siguiente, Blythe, Regis y Rocinante se relajaban en una isla deshabitada del Nuevo Mundo. Gion y los demás marines acompañaron al vicealmirante Suru. Inicialmente, Blythe planeaba regresar al cuartel general, pero debido a la tormenta, decidió pasar la noche allí y partir por la mañana. Justo cuando se disponía a partir, sonó su dendenmushi. Era del almirante de flota Sengoku. Él respondió. Hola, Sengoku-san. ¿Me llama tan temprano? ¿Algo importante? Tras un breve silencio, la voz de Sengoku llegó del otro lado de la línea. ¿Supongo que no has visto las noticias de hoy? No. Incluso después de todas las pruebas, la captura y mi petición, el gobierno mundial anunció a Doflamingo como uno de los señores de la Guerra del Mar. Está exento de los crímenes y liberado incluso antes de ser enviado a Impel Down. Al oír la noticia, Blythe se sorprendió un poco. Esperaba que este último fuera liberado, pero no tan pronto. Sé cómo te sientes, pero piénsalo desde otra perspectiva. Aunque Doflamingo fue liberado, evitamos que la Dressrosa cayera en sus manos. Indirectamente, salvaste la vida de innumerables personas. Blythe rió entre dientes. Sengoku-san, solo hago lo que creo correcto. No me importan otras cosas. Aunque le importara, no es como si pudiera cambiar la decisión del gobierno mundial. Pensando erróneamente que Blythe estaba molesto, Sengoku cambió de tema. Te llamé por otra razón. Se trata de un nuevo plan que se implementará pronto. Hay una razón por la que el gobierno mundial introdujo el sistema de los 7 señores de la guerra. Es para crear equilibrio en el mundo, ya que incluso el gobierno mundial considera que el número de piratas, que crece cada día, es una amenaza. El Nuevo Mundo ya está sumido en el caos, con piratas arrasando por todas partes. Ni siquiera nosotros, los marines, una de las fuerzas más poderosas del mundo, podemos hacer nada al respecto. Por eso el gobierno mundial ideó un plan, 4 emperadores del mar. Pero no lo confundas con un cargo oficial que les otorgamos a los piratas. Daremos la noticia extraoficialmente a través de Newsco, nombrando a los 4 grandes piratas con la mayor recompensa como los 4 emperadores del mar. ¿Entonces? Antes de que Sengoku pudiera terminar, Blythe habló. Los piratas con las mayores recompensas lucharán entre ellos por el puesto de emperador mientras nosotros nos quedamos sentados viendo el espectáculo. Sí, dijo. Es un gran plan, Sengoku-san. Ahora mismo, todos los grandes piratas del mar anhelan convertirse en el rey pirata. Tras la introducción del sistema de los 4 emperadores, su objetivo cambiará. Pero también hay un riesgo. Al principio, podemos beneficiarnos, pero una vez que los 4 emperadores fortalezcan su posición y comiencen a desarrollar su fuerza, estaremos en problemas. Sengoku suspiró. Nos preocuparemos por el futuro más tarde, Sengoku-san. Veamos qué sucede en el presente. Tienes razón. El Nuevo Mundo pronto será un caos, con nuestros pocos soldados, será difícil reprimir a los piratas. Blythe, tu fuerza es casi igual a la de los almirantes. No puedo darte el título de almirante de la Marina, pero confío y tengo más fe en ti que en ellos. Además, te asigno a ti y a tu unidad al Nuevo Mundo y estarás directamente bajo mi mando a partir de ahora. ¿Tienes alguna pregunta? No. Estoy deseando zarpar hacia el Nuevo Mundo, dijo Blythe con entusiasmo. Bien. Ven a verme en cuanto llegues al cuartel general, dijo Sengoku y terminó la llamada. Blythe materializó entonces un enorme pájaro con las habilidades de su fruta del diablo y voló hacia el cuartel general de la Marina junto con Regis y Rocinante. Mientras viajaban, pensó en la conversación que había tenido con Sengoku. 4 emperadores. Actualmente, hay 3 fuerzas con poderes supremos en el Nuevo Mundo, los piratas de Barba Blanca, los piratas de Big Mom y los piratas Bestia. Son muy fuertes, es casi imposible derrotarlos. La batalla entre los otros grandes piratas determinará al 4º emperador. Blythe sabía que quienes saldrían victoriosos serían los piratas pelirrojos, pero también sabía que no sucedería pronto. Con su fuerza actual, incluso si se enfrentara a un emperador, podría intercambiar algunos movimientos sin ser derrotado. Sin embargo,
no es suficiente para luchar contra ellos en igualdad de condiciones. Su nivel de Haki es decente, pero se queda corto en cuanto a maestría. Por ejemplo, destrucción interna, infusión de Aosoku y visión del futuro. Tras entrenar estas técnicas durante un tiempo, supo que la forma más fácil de dominarlas era luchando. Por eso también estaba emocionado por navegar por el nuevo mundo, donde residen todos los fuertes. Blaise miró entonces a Regis y a Rocinante. Ya que viajarían con él al nuevo mundo, también debían esforzarse para mejorar su fuerza. Ambos han aprendido el nivel básico de Haki, pero no les servirá de mucho al enfrentarse a los poderosos piratas del nuevo mundo. Rocinante ya es un usuario de la fruta del diablo, sigue explorando su fruta del diablo tras recibir instrucciones. Su fuerza mejorará al combinarla con su Haki de observación. En cuanto a Regis, Blaise planea dejarle comer una fruta del diablo. Con la función de intercambio del sistema, puede cambiarla por una buena. Tras pensarlo mucho, se decidió por la Kilo Kilo no Mi que comió Luke. Como el otro grupo está muerto, la fruta del diablo ya está en circulación. No será un problema intercambiarla. Blaise llegó al cuartel general de la Marina alrededor del mediodía junto con Regis y Rocinante. Tras dejarlos, fue a reunirse con el almirante de flota Sengoku. La captura y liberación de Doflamingo se mantuvo en secreto. Solo unos pocos sabían de la batalla. Sin embargo, Blaise está contento. Con los puntos de mérito transferidos a su nombre por derrotar a Doflamingo. Cuando Sengoku preguntó por la fruta dorada que había adquirido de los piratas Don Quijote, Blaise le dijo que la quería. Sengoku no se opuso, pero dijo que le descontaría algunos puntos de mérito por ella. Tras charlar un rato con Sengoku, Blaise salió de su oficina para ir a ver al almirante Kuzan. Quería verlo por dos razones, una, para probar y perfeccionar su dominio del Haki de armamento. Otra, al derrotarlo podría completar un logro y obtener puntos de atributo. Pero oyó que Kuzan no estaba en el cuartel general. Blaise y su unidad partirían del cuartel general en 2 días rumbo al Nuevo Mundo. Kuina y su unidad aún no habían llegado al cuartel general, ya que se encontraron con una tormenta en el camino. Ahora mismo, su preocupación era perfeccionar su Haki de armamento. Sin otra opción, fue a ver a Garp. Aunque este último no es bueno enseñando, es muy bueno dándole palizas. Después de un tiempo, Garp y Blaise se encontraron en el campo de entrenamiento. Garp hizo crujir los nudillos y sonrió. Blaise, mocoso, tienes agallas para perturbar mi sueño y pedirte un entrenamiento. ¿Estás listo? Blaise tenía una expresión de impotencia en el rostro y dijo, listos. Después de eso, se escucharon muchos estallidos en el campo de entrenamiento mientras los oficiales y soldados de la marina rodeaban la zona y observaban el espectáculo con diversión. Todos conocían a Blaise, el hombre que derrotó a los piratas de la velocidad y la persona más joven en alcanzar el rango de contraalmirante. Después de 2 horas, Blaise abandonó el campo de entrenamiento hecho un manojo de moretones. Lamentaba haber encontrado a Garp para entrenar, pero el anciano no se contuvo en absoluto, como siempre. Incluso con más de 60 puntos en el atributo de Constitución y más de 50 puntos en el atributo Haki, fue derrotado sin resistencia. Garp es un verdadero monstruo. Si su análisis no se equivoca, tanto la Constitución como el Haki de Garp deberían estar por encima de los 70 puntos. Quizás incluso cerca de los 80. La diferencia es enorme. Por supuesto, si Blaise hubiera usado los poderes de su fruta del diablo, podría haber aguantado un buen rato, pero eso no cambiará el resultado. Aún así, luchar contra alguien más fuerte es claramente diferente, pudo experimentar cosas que no se aprenden con entrenamiento. Y su atributo de Haki aumentó en 0.2 puntos en una sola pelea. En esta pelea con Garp, agotó su reserva de Haki y adquirió conocimientos sobre cómo mejorar los conceptos avanzados del Haki de armamento. Tras arrastrar su cuerpo a la habitación temporal que le habían asignado, Blaise recordó la batalla y entrenó su Haki. Pasaron 4 días. Justo después de que Blaise y su unidad abandonaran el cuartel general de la Marine, una noticia corrió como la pólvora por el Nuevo Mundo. El concepto de los 4 emperadores arrasó en el mundo. La noticia no reveló nada sobre la participación del gobierno mundial ni de la Marine, solo informó que la gente del Nuevo Mundo proclama a los 4 grandes piratas del mar como Yonko. Piratas de Barba Blanca, piratas bestia, piratas de Big Mom, por último, piratas de cristal.
Los 4 emperadores del mar actuales, según el periódico, enfurecieron a muchos grandes piratas que estuvieron activos desde la época de Roger. Blythe conocía a los piratas de cristal. Aunque su tripulación no es tan fuerte como la de los otros 3, son una tripulación pirata extremadamente infame y poderosa. Su capitán, Cristal, posee una recompensa de 2.824 millones. Es una de las personas más fuertes del Nuevo Mundo, al mando de enormes piratas. Justo después de la noticia, el Nuevo Mundo se sumió en el caos mientras se desataba el infierno. Algunos piratas más fuertes comenzaron a competir por el puesto de Yonko, mientras que los más débiles formaron alianzas para derrotar a los fuertes. Solo ha pasado un día, pero las batallas entre piratas ya han comenzado a influir en la vida de la gente común. Incluso algunos reinos afiliados al gobierno mundial se enfrentaron al ataque, simplemente porque algunos piratas quieren aumentar sus recompensas. Ahora mismo, Blythe y su unidad viajan al reino de Provence, gobernado por el rey Elizabeth II. Según los informes, una gran tripulación pirata lanzó un ataque contra el reino. Aunque el rey Isabel II protegió al reino y a sus ciudadanos, el marine recibió información de que otra tripulación pirata se dirigía hacia allí. Una batalla es inevitable entre ellos. En 1 o 2 horas, el barco de Blythe llegará a su destino. Mientras tanto, en la cubierta del barco, Blythe luchó contra Regis para que éste se familiarizara con los poderes de la fruta del diablo. Ayer, intercambió la fruta Gol Gol por la fruta Kilo Kilo y se la dio. La fruta Oro Oro es sin duda muy poderosa, pero para desarrollar todo su potencial se necesita una gran cantidad de oro, algo que Regis no puede conseguir. También es la razón por la que la cambió por la fruta Kilo Kilo. Por supuesto, podría haberla cambiado por una mejor. Pero Regis lleva años con él y Blythe conocía bien su personalidad, así que, tras mucho pensarlo, se decidió por esta. Encaja a la perfección con esta última. También le pidió la opinión a Regis antes de intercambiarla. Tras comer la fruta del diablo, la fuerza física de Regis se disparó. En cuanto a su Aki, ya había alcanzado el nivel intermedio tras la pelea con los piratas de la velocidad. Ahora, combinado con los poderes de su fruta del diablo, no tendrá ningún problema para enfrentarse a alguien con un Aki de nivel avanzado. En su unidad, es el más fuerte después de él. Regis, ya viste de lo que es capaz el último usuario de la fruta Kilo Kilo. La habilidad de la fruta no solo aumenta tu peso, sino que puede hacer maravillas si se usa correctamente. Dijo Blythe y lanzó un puñetazo normal. Regis respondió al golpe con el suyo cambiando el peso de su brazo. Ambos intercambiaron golpes durante 1 minuto antes de detenerse. Practica bien, con el tiempo lo lograrás, dijo Blythe. Y no olvides entrenar tu Aki. Regis asintió. 1513, séptimo mes. Isla Raijin, donde caen rayos sin cesar todo el día. Estaba situada cerca de la línea roja. Ahora mismo, Blythe usa esta isla como campo de prácticas. En cuanto a su unidad, se alojaban en el barco anclado a cierta distancia de la isla. Han pasado casi 6 meses desde que Blythe llegó al Nuevo Mundo. Han sucedido muchas cosas durante este corto periodo, pero su estatura se ha mantenido igual. Creció un poco, alcanzando los 2 metros, con un cuerpo muy tonificado. Su cabello le llegaba hasta la nariz, mientras que un flequillo le cubría la frente. La diferencia radica en la cicatriz circular en su pecho, como si alguien le hubiera perforado un agujero. Había que comprender que la constitución del Senju de Blythe es capaz de curar cualquier herida en poco tiempo. Aún así, las cicatrices en su pecho no desaparecen. Si alguien en su lugar hubiera muerto, así de grave es la herida que recibió. En ese momento, un rayo púrpura impactó el cuerpo de Blythe, haciéndole apretar los dientes de dolor. Los recuerdos de lo ocurrido 6 días atrás afloraron en su mente. En ese momento, los marines recibieron información de que los piratas de cristal, uno de los 4 emperadores del mar, luchaban contra otra gran tripulación pirata en una isla desconocida. Blythe y su unidad se encontraban cerca del lugar, fueron enviados a monitorear sus movimientos e informar. Sengoku decidió tomarlos por sorpresa y eliminar a ambas tripulaciones piratas. Después de la batalla, los piratas estarían exhaustos y más vulnerables, es entonces cuando los marines actuarían y los destruirían con una sola acción rápida. Aún así, Blythe y su unidad no podían con ellos solos, así que Sengoku envió refuerzos. Por supuesto,
le ordenó estrictamente a Blythe que no atacara antes de que llegaran los refuerzos, pero no todo salió según lo planeado. La otra tripulación pirata no pudo resistir ni un día antes de que su capitán muriera y el resto de la tripulación fuera capturada o aniquilada por los piratas de cristal. Tras descansar 3 horas, los piratas de cristal decidieron abandonar la isla, pues sabían que la marina pronto los perseguiría. Blythe no podía dejarlos marchar, así que decidió entretenerse un rato con su unidad antes de que llegaran los refuerzos. Es una de las peores decisiones que ha tomado. Puso en riesgo a todos los de su unidad y casi pierde la vida. No es que no fuera lo suficientemente fuerte, sino un error de cálculo y un exceso de confianza. Blythe pensó que podía con la mayoría de los piratas él solo, pero ahí se equivocó, calculó mal la fuerza del capitán de los piratas de cristal. Ese bastardo estaba ocultando su fuerza. De los 4 emperadores, los piratas de cristal son los más débiles, con pocos o ningún territorio bajo su nombre. Tras la introducción del concepto de los 4 emperadores, fueron los más afectados. A diferencia de los otros 3, son constantemente el objetivo de otros grandes piratas. Pero esto también los hizo más fuertes. Antes de la pelea, Blythe era solo un poco más débil que Crystal, pero no todos los miembros de su unidad eran iguales. Contra uno de los 4 emperadores, la mayoría de los soldados de su unidad no pudieron resistir. Además, eran superados en número. Antes de la pelea, los atributos de Blythe eran así. Nombre, Blythe Han. Ocupación, Marine. Constitución, 64.3. Fruta del Diablo, 54.5. Aki, 54.8. Puntos de atributo gratis, 12.0. En los últimos 6 meses, su fuerza mejoró constantemente al luchar contra piratas. Su Aki aumentó 2 puntos, su fruta del diablo 1 punto y su constitución 1,2 puntos. Y, al capturar y matar a muchos piratas, sus puntos de atributo libre aumentaron de 7 a 12. Sin embargo, durante su combate contra Crystal, se vio obligado a aumentar tanto su Aki como su fruta del diablo a más de 60 puntos. Tras aumentar sus atributos, pudo luchar contra Crystal como su igual. Crystal, también conocido como el Capitán Zack, es muy fuerte, con un Aki poderoso y una fuerza física monstruosa. Pero su verdadera fuerza reside en los poderes de su fruta del diablo. La fruta Crystal le otorga una defensa incomparable y una gran capacidad ofensiva. Además, incluso despertó su fruta del diablo. Con el poder de su fruta del diablo, puede cristalizar su cuerpo de forma completamente similar a Logia, pero pertenece a una categoría especial de tipo paramecia. Su fruta del diablo es altamente resistente al calor. Los ataques normales de Aki no funcionaron contra él. Era uno de los oponentes más duros a los que Blythe se había enfrentado. Aparte de todo esto, había una habilidad de Crystal que preocupaba a Blythe más que ninguna otra, su capacidad de crear una especie de armadura de cristal alrededor de sus subordinados. Al final, su unidad se vio abrumada por su extraordinario poder. Así que Blythe decidió enfrentarse a la mayoría de ellos él solo, a pesar de que Crystal era un enemigo poderoso. Además de Crystal, había otros poderosos usuarios de frutas del diablo en su equipo. Incluso Blythe, cuya fuerza alcanzó la etapa inicial de Yonko, se vio superado por la inferioridad numérica. Finalmente, Blythe resultó gravemente herido por Crystal y sus subordinados, quienes trabajaron juntos. Afortunadamente, los refuerzos llegaron a tiempo, de lo contrario, habría muerto ese día. Aún así, la mayoría de los soldados de su unidad resultaron gravemente heridos, y algunos incluso perdieron la vida. De hecho, murieron por su culpa. Crystal usó a los soldados de su unidad para llegar hasta él. Funcionó, ya que Blythe no dejaba que sus subordinados murieran delante de él. Tras la batalla, Blythe juró matar a ese bastardo de Crystal, uno de los piratas más malvados contra los que había luchado. Pero esa batalla también fue una bendición disfrazada, ya que le ayudó a comprender el verdadero poder del Aki. Comprendió el concepto avanzado del Aki, destrucción interna, mientras que su Aki de observación dio otro salto, cerca de alcanzar la visión del futuro. La próxima vez que se encuentre con los piratas de Crystal, será su fin. Otro rayo púrpura golpeó el cuerpo de Blythe, provocándole una sensación de hormigueo. Con su fuerza actual, no sintió mucho dolor, pero la sensación del rayo recorriendo su cuerpo le resultó extraña. Este tipo de entrenamiento intenso es efectivo,
ya que sintió que su constitución mejoraba. Al mirar su panel de estado, notó que su atributo de constitución había subido de 64,3 a 64,7. Este es el resultado de entrenar duro durante 4 días tras su encuentro con los Piratas de Cristal. Añadiendo 0,3 puntos adicionales a sus puntos de atributo libres, Blaize elevó su constitución a 65. Nombre: Blaize Han. Ocupación: Marine. Constitución: 65.0. Fruta del Diablo: 60.7. Aquí: 60.8. Puntos de atributo libres: 1.0. Tras descansar unos minutos, las heridas de Blaize causadas por los rayos sanaron por completo. Luego, practicó el concepto avanzado del Haki de armamento, destrucción interna. Durante la batalla contra Crystal, lo usó inconscientemente cuando se vio en una situación desesperada. No es algo que olvidaría, cerrando los ojos, lo recordó una vez más. Su mano derecha se tornó púrpura real mientras el Haki se acumulaba en su brazo. Blaize golpeó el árbol cercano. No forzó su Haki, sino que lo dejó fluir libremente sin intentar endurecer su brazo como siempre. ¡Pum! Siguió una explosión en forma de anillo. Su puño se detuvo a pocos centímetros del árbol, pero la fuerza del golpe dejó una marca en forma de puño en la parte frontal del tronco, mientras que la parte posterior quedó completamente destruida. Bien, pensó Blaize mentalmente y repitió el proceso para no olvidar la sensación. Hay una razón por la que está entrenando con tanta prisa. Planeaba luchar contra el almirante Aokiji mañana. Además, el sistema le otorgará algunos puntos de atributo gratis al derrotar a un almirante. Necesita aprovechar al máximo si quiere derrotar a los Piratas de Cristal. Tras entrenar hasta la noche, Blaize regresó al barco. Vio a Quina en la cubierta, blandiendo su espada a pesar de todas las vendas que la cubrían desde el cuello hasta el estómago. Ella sobrevivió ese día gracias a la nueva habilidad que él adquirió tras aumentar el atributo de su fruta del diablo por encima de los 60 puntos, y la fuerza vital de Quina también es tenaz. Al verlo, Quina lo saludó: Blaize-san, ¿has vuelto? ¿No te dije que descansaras un día más? Tus heridas aún no han sanado, reprendió Blaize en un tono más ligero, mientras Quina guardaba silencio. Negando con la cabeza, preguntó: ¿Dónde están Regis y Rocinante? Quina respondió: están con el almirante Aokiji, que llegó hace media hora. Ha venido, se sorprendió Blaize, pensando que, con la personalidad perezosa de Kuzan, no vendría. De acuerdo. Quina, ve a descansar. No entrenarás en 2 días. Blaize dijo con severidad y salió a encontrarse con Kuzan. Al llegar a la popa del barco, vio a Kuzan holgazaneando en una tumbona mientras Regis y Rocinante se mantenían a cierta distancia. Tanto Regis como Rocinante parecían momias con vendas por todas partes. No solo ellos, la mayoría de los soldados de su unidad resultaron heridos ese día. 23 soldados perdieron la vida, mientras que algunos resultaron gravemente heridos. La batalla contra los Piratas de Cristal es el mayor fracaso que Blaize ha sufrido. Me sorprende. Pensé que no vendrías, dijo Blaize. Kuzan no respondió a su pregunta, pero empezó a hablar de la batalla. Parece que los 4 emperadores del mar no son personajes fáciles de vencer. No esperaba que, incluso con tu fuerza, te vieras obligado a llegar a este punto. Me elogias demasiado. Y los Piratas de Cristal son realmente fuertes. Aunque son los más débiles de los 4, no hay que subestimarlos. Blaize negó con la cabeza y preguntó. Escuché que el loco Kaido atacó el Marineford, ¿qué pasó? Kuzan guardó silencio un momento antes de responder: para ser honestos, como almirantes no somos rivales para los Yonko, su fuerza es abrumadora. Kaido no era tan fuerte en la época de Roger, pero ahora, aparte de Barba Blanca y Big Mom, no creo que nadie pueda derrotarlo. Sus fuerzas también crecieron rápidamente, ahora casi están a la par con las de Barba Blanca. ¿Luchaste contra él?, preguntó Blaize, algo emocionado. Sí, pero no soy rival para él. Incluso con Sengoku y Garp-san uniéndose a la batalla, logró escapar, respondió Kuzan. Perdí una oportunidad así, la de intercambiar golpes con la criatura más fuerte. Blaize suspiró, mirando la puesta de sol. Estás loco. ¿Olvidaste que casi perdiste la vida a manos de un Yonko hace apenas una semana? Kuzan puso los ojos en blanco.
Blaise sonrió y respondió, ambas son cosas distintas. Entonces, ¿por qué me llamaste? No me pidas que pelee contigo, es demasiado problemático. Al oír sus palabras, Blaise sonrió. Sabía que Kuzan diría eso, por eso se lo pidió directamente a Sengoku para que no rechazara su petición. ¿Necesito tu ayuda? Estoy a punto de dominar un nuevo concepto de Haki, pero necesito a alguien con la misma fuerza que me lleve al límite, dijo Blaise abiertamente. ¿Pero por qué debería molestarme en luchar contra ti?, preguntó Kuzan. Vamos, ¿no puedes ayudar a un amigo que lo necesita? Además, tómalo como si te debiera una, dijo Blaise, y Kuzan asintió. Lucharemos mañana. Al día siguiente. A unos kilómetros de la isla Raijin, Blaise y Kuzan se encontraron cara a cara en medio del mar congelado por la fruta hielo. Kuzan, golpéame con la intención de matar. No tengas piedad, si no, todo esto sería inútil, dijo Blaise, estirando el cuerpo. ¿Listo? De repente, la presencia de Blaise cambió por completo al liberar directamente su haki de conquistador. Kuzan se dio cuenta de que Blaise hablaba en serio, percibiendo la férrea voluntad que irradiaba. Murmuró inaudiblemente, que así sea, y se preparó para el ataque. Al instante siguiente, la figura de Blaise se desdibujó y, al instante siguiente, se presentó ante Kuzan, lanzando un puñetazo. Kuzan apretó el puño y respondió al puñetazo de Blaise con el suyo, con pura fuerza bruta. ¡Boom! Al chocar sus puños en el aire, se creó una onda expansiva que agrietó y destrozó el hielo a su alrededor. Un simple intercambio de poder físico. Pero la fuerza del impacto empujó a Kuzan hacia atrás mientras su brazo se tambaleaba hacia atrás, incapaz de resistir la fuerza. Kuzan se sorprendió ligeramente al experimentar la abrumadora fuerza física de Blaise por primera vez. Era mucho mayor de lo que suponía. Podía notar que su fuerza física era apenas inferior a la de Kaido. Blaise no esperó a Kuzan, usó todo el poder de Soru, y saltó hacia adelante, lanzándose hacia este a máxima velocidad, desgarrando el aire. ¡Esboos! A mitad de camino, sus brazos se balancearon hacia adelante y hacia atrás, asestando una lluvia de golpes con aire comprimido a Kuzan. Blaise no usó Haki ni el poder de la fruta del diablo en sus ataques, solo fuerza física. Es la única manera de superarse y trascender los límites. ¡Ban! 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 Explosiones y ondas de choque crearon un cráter debajo de donde luchaban y levantaron una nube de niebla mientras el suelo helado temblaba por el impacto. Blaise no usó Haki, pero eso no significa que Kuzan haría lo mismo. No tenía ninguna razón para contener su poder, así que contraatacó con todas sus fuerzas. Evitando los ataques de Blaise con facilidad, Kuzan se lanzó hacia adelante mientras todo su brazo derecho se transformaba en hielo. El aire a su alrededor se volvió extremadamente frío y la temperatura descendió instantáneamente hasta el punto de congelación. Una enorme ola de hielo con la forma de un faisán se dirigió hacia él. Blaise cerró el puño y golpeó el aire con todas sus fuerzas. A diferencia de los ataques anteriores, esta vez usó Haki, en forma de emisión. Una onda expansiva de aire comprimido con forma de puño salió disparada de su brazo y tomó la forma de una cabeza de dragón. Se escuchó un estruendoso boom, acompañado de una poderosa onda expansiva que se extendió por todas direcciones, mientras grandes rayos surgían como resultado del choque entre dos usuarios de Haki. Los dos ataques lucharon en el aire, uno intentando empujar al otro. Finalmente, la cabeza de dragón de Blaise fue completamente congelada por el faisán de hielo de Kuzan, que emergió como el vencedor. Esto no sorprendió a Blaise, ya que el ataque de Kuzan es la extensión de su brazo, lo que le permite usarlo a su favor y ejercer más poder a su antojo, lo cual hizo. Cobrando impulso, el ataque de Kuzan se extendió rápidamente, congelando todo a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a Blaise, quien lo enfrentó de frente sin esquivarlo. Blaise instintivamente proyectó su Haki hacia afuera y formó una fina capa de escudo invisible a su alrededor, protegiéndolo de la posible ola de congelación que podría convertirlo en una escultura de hielo. Al mismo tiempo, su Haki de observación predijo los movimientos de Kuzan, pero este se sorprendió al descubrirlo. Este se encontraba a solo centímetros de él, usando la ola de congelación como protección. Blaise bloqueó con éxito la ola de congelación, pero no pudo evadir su ataque tan cerca. Un brazo lo abrazó repentinamente por el cuello, mientras escuchaba un murmullo, tiempo de hielo.
Al instante siguiente, una sensación de frío lo invadió, y en un instante, quedó completamente congelado por la habilidad de la fruta hielo de Kuzan. Incluso sus pensamientos comenzaron a congelarse. No, gritó Blaise mientras una abrumadora ola de Haki del Conquistador brotaba de él y destruía el proceso de congelación. Con una estocada al suelo, Blaise saltó hacia atrás y se distanció de Kuzan respirando con dificultad. Estaba casi congelado hasta los huesos y se habría convertido en una escultura de hielo si hubiera llegado un segundo después. «Mierda», se dijo Blaise. «¡Qué descuido!». El poder de la fruta hielo es mucho más letal de lo que imaginaba y la rica experiencia en combate de Kuzan es fantástica. Este bastardo oculta su fuerza y finge ser débil. Solo porque es demasiado perezoso para enseñarles el lugar. Con razón puede luchar contra Sakazuki hasta el final. Voy a tener dificultades para luchar contra él sin usar la habilidad de mi fruta del diablo. Pero, ¿no es esto lo que quiero? Ahora se está poniendo emocionante, reflexionó Blaise. Es hora de ponerse serios. Blaise sonrió mientras un haki abrumador brotaba de él. Sintiendo la presión, el rostro de Kuzan se tornó solemne. Blaise corrió hacia adelante, mientras un brillo dorado de Busosoku, el armamento, haki cubría sus piernas con un pensamiento. Justo a 1 metro de Kuzan, lanzó una patada horizontal. Mientras Blaise se esforzaba al máximo en el ataque, el aire comenzó a temblar, seguido de un silbido. Como la patada estaba demasiado concentrada, creó solo una delgada línea que se extendía hacia afuera. ¡Ararra! La expresión de Kuzan se tornó sombría e instintivamente usó su habilidad demoníaca, ya que no tuvo tiempo de reaccionar. Una columna de hielo salió disparada desde debajo de sus pies, impulsándolo hacia arriba. Aún así, Kuzan sintió una línea afilada como una cuchilla pasar a su lado. El sudor se le formó en la cara, si hubiera tardado una fracción de segundo en reaccionar, habría resultado gravemente herido. «Blaise, ¿intentas matarme? Esto no es lo que acordamos». Kuzan desahogó su frustración, pero lo que recibió como respuesta fue un puñetazo en la cara. «Kuzan, eres tú quien no se toma esto en serio. Ya te dije que atacaras con la intención de matar». Diciendo esto, Blaise cargó de nuevo. Su batalla se prolongó durante horas, la mañana se convirtió en tarde, luego la tarde en noche. Pero no había señales de que la batalla terminara. De hecho, sus enfrentamientos se volvieron más agresivos con el paso del tiempo. A lo lejos, Kuina, Regis, Rocinante y otros soldados de la marina se encontraban en la cubierta del barco, atracado un poco alejado de la superficie de hielo creada por Kuzan. Contemplaban las nubes rugientes en el centro del campo de hielo, formadas como resultado del choque entre dos fuertes usuarios de Haki. Ondas de choque, temblores o alguna brisa ocasional y poderosa que los azotaba casi derribaron el barco varias veces. Este tipo de batalla está fuera de su alcance. El sol se pondrá pronto, pero Blaise-san y el almirante Aokiji siguen luchando, exclamó Kuina. No creo que su batalla termine pronto, comentó Regis, pues sabía muy bien lo fuertes que son ambos. Aún somos demasiado débiles. Si no fuera por intentar protegernos, Blaise-san no habría sido derrotado por esos piratas de cristal. Recordando lo ocurrido la semana pasada, Regis apretó el puño. Nunca olvidaría lo ocurrido ese día. La triste imagen del cuerpo de Blaise empapado en sangre y con un enorme agujero en el pecho. Sabía que eran ellos quienes lo habían defraudado. La próxima vez que nos encontremos con los piratas de cristal, aunque eso signifique la muerte, no me hundiré sin llevarme a 10 de ellos conmigo. Sí, gritaron al unísono los marines presentes en cubierta con ojos ardientes. Vamos, Kuzan. No me digas que esto es lo mejor que puedes hacer. Me estás empezando a aburrir, bromeó Blaise, jadeando. La ceja de Kuzan se frunció mientras él también jadeaba levemente. ¿Para qué me molesto con él? Debería haber rechazado la petición de Sengoku-san y haberme quedado dormido tranquilamente en la oficina. Se lo está tomando demasiado en serio. Pasaron 2 días. La feroz batalla entre el almirante Aokiji y Blaise terminó después de que Kuzan quedara completamente exhausto y este último lo hiriera gravemente. Su entorno quedó destruido hasta quedar irreconocible, mientras que el suelo helado sobre el que luchaban presentaba múltiples fracturas y cicatrices. Kuzan, con múltiples heridas en el cuerpo,
yacía en el campo de hielo contemplando el cielo azul despejado, con la sangre aún goteando de la comisura de sus labios. El último ataque de Blaise fue muy intenso y despiadado, ya que destruyó el interior de su estómago. Como resultado, ni siquiera podía ponerse de pie. Sus heridas tardarían al menos medio mes en sanar. Por otro lado, Blaise no estaba en mejor forma que Kuzan. Pero esto se debió a que no aprovechó la constitución Senju para sanar las heridas. Ahora, como la batalla ya había terminado, dejó que la sangre Senju curara todos sus moretones y heridas. En poco tiempo, su cuerpo volvió a su estado original. No había señales de que hubiera librado una batalla que pusiera en peligro su vida. Ver el estado de Blaise enfureció aún más a Kuzan, quien tosió otra bocanada de sangre. Se arrepiente de haber aceptado luchar contra Blaise, quien es simplemente un monstruo incluso sin usar los poderes de su fruta del diablo. Blaise miró agradecido a Kuzan, quien luchó con todo lo que tenía. Kuzan es uno de los pocos a quienes considera un amigo. Blaise se adelantó, se sentó a su lado y colocó la palma de su mano sobre el estómago de este. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Kuzan con desconfianza. Blaise no respondió, pero lo que sucedió a continuación lo dejó asombrado. Su mano brilló con una luz dorada mientras innumerables diminutas partículas blancas se reunían a su alrededor y se deslizaban dentro del cuerpo de Kuzan. Kuzan sintió una corriente cálida recorriendo todo su cuerpo y, para su sorpresa, sus heridas y moretones sanaban a un ritmo acelerado, visible a simple vista. A medida que sus heridas sanaban, incluso sintió que su fuerza física aumentaba ligeramente. «Es simplemente extraordinario». «¿Puedes? ¿Incluso puedes hacer eso?», preguntó Kuzan, percibiendo las diferencias. «Lo aprendí hace poco. No estoy curando las heridas de verdad, solo acelerándolas para que sientas algo de debilidad y fatiga». «¿Qué tipo de fruta del diablo comiste?». «¿Hay algo que no puedas hacer?», se preguntó Kuzan en voz alta. Para él, Blaise es una rareza. Es increíblemente fuerte, con una fuerza física aterradora, una fruta del diablo poderosa y un haki abrumador. Era como si Blaise no tuviera debilidades. Blaise sonrió misteriosamente, esquivando la pregunta. «Descansa un poco. Te tomará un tiempo recuperarte por completo». Luego revisó las recompensas por derrotar al almirante. Logro completado, derrotar a Kuzan. Recompensa, más 2.0 fruta del diablo más 2.0 puntos de atributo gratis. Nombre, Blaise Han. Ocupación, marine. Constitución, 65.4. Fruta del diablo, 62.7. Haki, 61.3. Puntos de atributo gratis, 3.0. Las recompensas fueron generosas y, al mismo tiempo, también obtuvo muchos beneficios de la batalla. Fue la decisión correcta luchar contra Kuzan. Gracias a la batalla, su atributo de constitución aumentó en 0.4 puntos, mientras que su haki aumentó en 0.5. No hubo mejora en el atributo de su fruta del diablo, ya que no la utilizó en la batalla. Kuzan puede ser un poco más débil que él, pero su rica experiencia en combate lo compensa, ya que es al menos el doble mayor que él. Por supuesto, si Blaise usa el poder de su fruta del diablo, la cosa cambia. Tras descansar unos minutos, Blaise y Kuzan regresaron al barco. Kuzan no se quedó mucho tiempo, se dirigió al cuartel general tras reponer la energía perdida. Al día siguiente, la oficina del almirante de flota, cuartel general de la marina, Sengoku y Garp escucharon la descripción de la batalla de Kuzan con una expresión increíble. Solo han pasado unos años, y aún no podía comprender cómo la fuerza de Blaise había llegado a tal punto. «Garp, ¿aún recuerdas la primera vez que lo conocimos?». «Ja ja ja ja. Todavía lo recuerdo. Estaba tan débil en ese momento, pero algo que no ha cambiado es el brillo en sus ojos, el deseo de hacerse fuerte». Garp crujió mientras masticaba las galletas de arroz. Garp entonces le preguntó a Kuzan, «Kuzan, ¿crees que podrá con los piratas de cristal?». «Si es un 1 contra 1, creo que Blaise ganará», respondió Kuzan con tono seguro. «Garp». Sengoku lo miró con severidad, adivinando lo que pensaba el otro. «Kuzan, puedes retirarte». Despidiendo a Kuzan, Sengoku dijo. «¿No es momento de eliminar a los piratas de cristal?». Garp resopló.
Sigues escuchando a esos 5 viejos y su plan de limpieza. ¿Qué hay de malo en dejar que Blythe se enfrente a los piratas de cristal? Es lo que necesita ahora mismo. No es el momento. Al oír esas palabras, Garp salió de la oficina de Sengoku furioso. Sengoku suspiró. A diferencia de Garp, le preocupa Blythe porque este último es diferente a los demás marines, pero se parece mucho a Garp en personalidad. No sabe si es intencional o no, pero Blythe ha estado en el lado opuesto del gobierno mundial desde el principio. El gobierno mundial vigila constantemente las acciones de Blythe, ya que lo consideran un bala perdida y creen que algún día podría desafiar su autoridad. Sus acciones son la mejor prueba. No han hecho nada hasta ahora porque esperan la oportunidad y aún no lo consideran una amenaza. Pero la reciente acción de Blythe volvió a estar en su punto de mira. Incluso sabiendo que iban a nombrar a Doflamingo como señor de la guerra, este lo arrestó. Tras ese incidente, presionan a Sengoku para que deje de ascender a Blythe y le otorgue algún poder. También es la razón por la que Blythe no ha sido ascendido a vicealmirante, incluso después de todos sus logros en los últimos 6 meses. Olvídense de eso, son la razón por la que los refuerzos llegaron tarde durante su encuentro con los piratas de cristal, a pesar de que Blythe notificó al cuartel general con anterioridad. Personalmente, Sengoku cree que Blythe es uno de los mejores marines, con un fuerte sentido de la justicia, fuerte e intrépido ante el peligro. Pero el problema es que sabía que a Blythe no le gusta el gobierno mundial y su forma de manejar las cosas. Justo cuando Kuzan se reunió con Sengoku y Garp en la oficina del almirante de flota, Blythe estaba en la cubierta de su barco supervisando el entrenamiento de Rocinante, Regis y Kuina. El haki de Rocinante alcanzó el nivel intermedio, mientras que el de Regis está a punto de alcanzar el nivel avanzado. En estos 6 meses entrenaron duro y mejoraron mucho sus habilidades. En cuanto a Kuina, debería ser tan fuerte como Zoro adulto, quien fue presentado por primera vez en la serie. Para su edad, lo está haciendo bien. Recientemente, Blythe le ha estado enseñando 2 estilos de Rokushiki, Soru y Rankyaku, que elevarán su fuerza al siguiente nivel. Y el Rankyaku podría ayudarla a perfeccionar sus habilidades con la espada. Tras darle algunas indicaciones, Blythe se dirigió a la proa del barco y contempló el mar infinito, absorto en sus pensamientos. De hecho, se había estado preguntando por qué los refuerzos llegaron tarde durante su encuentro con los piratas de cristal. No habló del incidente porque hacerlo pondría a Sengoku en una situación difícil. También sabía que este último no es el tipo de persona que intenta hacerle daño de esa manera. Sospecha que el gobierno mundial tiene algo que ver. Mi fuerza ha alcanzado el nivel en que ahora puedo comenzar el plan para liberar a los marines del control del gobierno mundial. Blythe sabía que no sería fácil. Tener la fuerza suficiente es solo uno de los requisitos, carece de estatus, influencia y autoridad en la marina. Para lograrlo, necesita al menos convertirse en almirante. Pero se dio cuenta de que el gobierno mundial está retrasando deliberadamente su ascenso. Incluso con todos los logros y puntos de mérito, aún no ha sido ascendido a vicealmirante. Justo mientras reflexionaba, sonó su Dendenmushi. Al sacar el caracol, vio que era Sengoku quien intentaba contactarlo. Atendió. Hola, Sengoku-san. Blythe, me enteré de la batalla por Kuzan. Parece que has comprendido el concepto del haki, destrucción interna. Lo has hecho bien. Lo elogió Sengoku. Sí, pero acabo de comprender lo básico, necesita más práctica. Bien. Tu actitud es correcta, aún te queda un largo camino por recorrer para llegar a la cima del mundo. Sengoku preguntó entonces por su unidad. ¿Cómo están todos en tu unidad? ¿Se han recuperado completamente de las heridas? Sí, excepto algunos. ¿Necesitas algo?, preguntó Blythe, pensando que tenía algo en mente. Sí. Es sobre la emperatriz pirata, Bao Hancock. Sigue rechazando la oferta de convertirse en uno de los señores de la guerra. No solo eso, incluso convirtió en piedra todas las unidades de marines que enviamos. Pero el gobierno mundial y yo creemos que es la candidata perfecta para el puesto. Puede que sea arrogante, malcriada y voluntariosa, pero su fuerza es incuestionable. Además, las piratas Kuja son poderosas y todas sus miembros son capaces de usar haki. Son guerreras natas. ¿Quieres que vaya a persuadirlas? Sí.
¿Por qué crees que puedo persuadirla cuando otros no pueden? Blaise se quedó sin palabras. Es porque soy guapo. No le importa sacrificar su cuerpo por el bien común. Tos. Conteniendo su mente desbocada, escuchó la respuesta de Sengoku. No hay ninguna razón en particular. Si no puedes convencerla con palabras, hazlo con fuerza. Solo asegúrate de que firme el tratado. De acuerdo, Sengoku-san, déjamelo a mí, aseguró Blaise. Una cosa más, quiero que entiendas que no es momento de eliminar a los piratas de cristal. Aún no han cumplido su propósito. Cuando llegue el momento, serás el primero en saberlo. Entiendo. Blaise y su unidad llegaron primero a Paraíso y desde allí se adentraron en el Cinturón de la Calma, donde anidan los reyes marinos más grandes del mundo. Como marines, pueden cruzar con seguridad el Cinturón de la Calma usando un revestimiento de piedra marina en la parte inferior de sus barcos para que la mayoría de los reyes marinos no se den cuenta de su presencia. Aunque los reyes marinos son muy fuertes y feroces, no son invencibles. Un buen ejemplo es Silver Riley, quien pudo llegar a Amazon Lily simplemente nadando. Aunque el fondo de su barco estaba recubierto de piedra marina, algunos reyes marinos lo detectaron y atacaron. Blaise dejó que Regis y Rocinante se encargaran de ellos como parte del entrenamiento. Tras navegar en la zona tranquila durante mediodía, finalmente avistaron a Amazon Lily a lo lejos. El punto focal de la isla es una gran montaña situada en el centro, tallada con gigantescas estatuas de serpientes curvas y el nombre de la tribu de la isla, Kuja. Justo cuando su barco entró en la vista de Amazon Lily, las guerreras que vigilaban la avistaron e informaron de la llegada del barco de los marines. Enseguida, toda la isla fue alertada. Blaise permaneció en la cubierta junto con Regis y Rocinante mientras observaba la isla de la doncella a lo lejos. También observó los otros barcos de los marines y las estatuas de soldados que los acompañaban. Esos hombres sí que se convirtieron en estatuas. ¿Deberíamos entrar en la isla?, preguntó Rocinante, mirando a su alrededor con curiosidad. Dile a los soldados que atraquen el barco aquí. Si seguimos adelante, las guerreras Kuja atacarán el barco, ya que, según sus creencias, los hombres tienen prohibida la entrada a la isla. Cuidado con los reyes del mar, seguimos en la puesta de la calma. Blaise habló y ordenó. ¿Son tan fuertes las guerreras de aquí?, preguntó Kuina. Sí. Todas las mujeres nacidas en la isla son guerreras natas y entrenadas desde pequeñas. La mayoría son capaces de usar el haki desde pequeñas, respondió Blaise. Blaise-san, ¿por qué la emperatriz pirata rechaza una oferta tan lucrativa? ¿Y si nos rechaza de nuevo?, preguntó Regis. No lo hará. Anteriormente, el lirio amazónico estaba naturalmente protegido contra los forasteros. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de piedra marina, esta protección ha comenzado a desaparecer. Por lo tanto, el único método para evitar la entrada de forasteros es que la emperatriz pirata firme el tratado con el gobierno mundial y se convierta en la señora de la guerra del mar. Solo entonces podrá proteger la isla. De lo contrario, el gobierno mundial podría enviar una flota para destruir este lugar. ¿Necesitamos enviar algún mensaje o simplemente esperar aquí?, preguntó Regis. No creo que venga sola a recibirnos, considerando su personalidad. Déjame enviar un mensaje. Diciendo esto, Blaise saltó del barco y se dirigió hacia la isla. Mientras Blaise se acercaba a la isla, los guerreros de la tribu Kuja que vigilaban la frontera le impidieron avanzar. Eran 4, pero todos son fuertes, capaces de usar haki. Las serpientes alrededor de sus cuellos se transformaron en arcos mientras las flechas lo apuntaban, listas para disparar. Una mujer líder con ropa de guerrera les dijo, «Alto ahí. No se muevan. Aunque sean marines, no tienen permitido entrar en la isla. Como saben que soy marine, deberían saber por qué vinimos aquí. Díganle a su emperatriz que venga a verme en 1 hora. De lo contrario. ¿Tienen chicas amenazando a nuestra emperatriz delante de nosotros? Derríbenlo», gritaron las mujeres. Blaise entrecerró los ojos antes de que pudieran disparar sus flechas, su haki de conquistador estalló y dejó inconscientes a las 3 mujeres, dejando a una en pie. 1 hora es el límite. De lo contrario, enfrenten la destrucción. Y no bromeo. Diciendo esto, Blaise extendió las manos.
Un sol en miniatura del tamaño de una pelota de tenis se formó en su mano, y con un ligero movimiento, flotó hacia el cielo y se posó en el centro de la isla. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer jadeando. El Aki de Blaise la agotó por completo. Lo sabrás en unos minutos. Date prisa y reporta a tu emperatriz. Tras enviar el mensaje, Blaise regresó al barco. En cuanto regresó al barco, oyó a los soldados de la marina a bordo susurrar entre ellos sobre la isla de la doncella. Me pregunto cómo se verá la isla solo para mujeres por dentro. Sería genial si pudiéramos echar un vistazo. Antes de que puedas echar un vistazo, te convertirás en piedra. Se dice que la emperatriz pirata, Boa Hancock, es la mujer más hermosa del mundo y también muy fuerte. ¿La has visto antes? No. ¿Están todos buscando morir? A trabajar. Las severas palabras de Regis los hicieron recapacitar. En cuanto a Blaise, simplemente rió entre dientes. Si se encuentran con Hancock, se convertirán en piedra. Al mismo tiempo, en el centro de la montaña se encuentra un profundo valle donde se encuentra la aldea de la tribu Kuja. Dentro del palacio, donde vive la emperatriz pirata, se escuchaba una feroz discusión. El anciano Nion, que apareció en la habitación sin que nadie lo notara, comenzó a hablar con Boa Hancock. Ebime, no puedes seguir haciendo esto. La Marine y el gobierno mundial no tolerarán más tus acciones. Acabo de oír que ha aparecido otra nave de la Marine. Si te niegas de nuevo, atacarán sin duda. En cuanto a Boa Hancock, parecía bastante desinteresada sentada en el trono formado por Salomé, una gran serpiente blanca con marcas rojas en el cuerpo. La Hancock de ahora solo tiene unos 20 años, comparada con la línea temporal original, aún es joven y luce una figura esbelta y bien proporcionada. Es muy alta y tiene una larga cabellera negra que le llega más allá de la cintura. Es una belleza deslumbrante, con ojos preciosos y pechos grandes. Incluso después de lo que nos pasó, ¿quieres que trabaje para el gobierno mundial? Jamás. No aceptaré la oferta. Hancock se mantuvo firme en su decisión. Si no lo haces, Amazon Lily será destruida. La anciana Nion golpeó el suelo con su vara de serpiente y habló con seriedad. ¿No lo entiendes, Ebime? Nuestra seguridad ya no está garantizada con la corriente del cinturón de la calma y los reyes del mar. El puesto de señor de la guerra es una oportunidad divina. Mientras aceptes su oferta, nuestra tribu Kuja prosperará. Las palabras de la anciana Nion solo avivaron a Hancock, quien frunció el ceño y gritó de repente, «¡Basta! No me interesa. Échala». Al escuchar su orden, 2 guardias se acercaron y arrastraron a la anciana Nion hasta la puerta. Ebime, no se trata de ti, así que no te hagas la arrogante ni obstinada. Es asunto de todos en la isla. Al oír sus palabras, Hancock finalmente les indicó a los 2 guardias que se retiraran y dejaran libre al anciano Nion. Señalando a Nion con el dedo, Hancock levantó la cabeza con orgullo y habló. Aunque toda la isla sea destruida, seré perdonada porque soy hermosa. Todas las mujeres a su alrededor quedaron cautivadas por su encanto y símbolos en forma de corazón aparecieron en sus ojos. Ebime-sama, gritaron todas al unísono. En ese momento, una guardia ansiosa que se encontró con Blaise se acercó e informó de la situación a Hancock. No olvidó transmitirle las palabras de Blaise. Además, ese marine lanzó una especie de llama al cielo. Sigue flotando sobre la isla, pero se hace más grande cada minuto que pasa. ¿Qué? Todos los presentes en la sala estaban alarmados. Hancock, por su parte, estaba furiosa y parecía intimidante, con los ojos desorbitados y los dientes al descubierto. ¿Cómo se atreve un hombre a amenazar a esta emperatriz? Vamos. Junto con ella, Boa Sandersonia, Boa Marigold, el anciano Nion y otras piratas Kuja salieron del lugar. Lo primero que notaron fue el pequeño sol que flotaba directamente sobre la isla. A diferencia de antes, ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un balón de fútbol en cuestión de minutos. Cuando ese marine lo lanzó por primera vez, no era tan grande, pero en pocos minutos alcanzó su tamaño actual, informó la guardia. Esa cosa parece una versión en miniatura del sol. Si sigue creciendo, me temo que el calor por sí solo destruiría el lirio amazónico en 1 hora. Ebime, los marines han enviado a alguien más fuerte esta vez. No es alguien a quien puedas derrotar.
Aprovecha esta oportunidad y firma el tratado. La anciana Nion la aconsejó seriamente, recordando las noticias recientes que había leído sobre un marín en particular cuya fuerza rivaliza incluso con la de los almirantes. Hancock frunció el ceño e inhaló profundamente, besando un corazón rosa con la habilidad de su fruta del diablo. Flecha esclava. Luego, retiró el corazón y disparó cientos de flechas al pequeño sol que flotaba en el aire. Desafortunadamente para ella, antes de que las flechas esclavas pudieran alcanzar la esfera solar, fueron vaporizadas por el calor extremo que emitía el pequeño sol. Evíme. La única manera de evitar que esa cosa queme nuestra isla es que vayas a ver a los marines. La anciana Nion la persuadió, pero la ira de Hancock no disminuyó ni un ápice. El barco de los marines había anclado a poca distancia de las fronteras de Amazon Lily. A los pocos minutos de que Blythe enviara el mensaje, surgió la tensión entre los marines y las mujeres de la tribu Kuja. Un centenar de mujeres con ropas de guerrera se reunieron en el puerto de la isla, apuntándoles con las flechas recubiertas de haki. Afortunadamente, no atacaron, sino que esperaron la orden de su emperatriz. Aún así, los soldados de la marina a bordo estaban extremadamente nerviosos, así que apuntaron con cañones y pistolas a los guerreros para obtener su parte. En cuanto a Blythe, no le importaban, simplemente se relajó en su sillón favorito, dispuesto en la cubierta delantera del barco, esperando a que apareciera Boa Hancock. No tardó mucho, ni siquiera 15 minutos, cuando su observador aquí distinguió varias figuras que se acercaban desde el centro de la isla. Por fin. Blythe se puso de pie y estiró las manos. Evíme-sama. Las guerreras Kuja le abrieron paso a Hancock al notar su presencia. Ella se adelantó, caminando paso a paso, mostrando su infinito encanto y elegancia. Llevaba un vestido amarillo adornado con el emblema de las Kuja y un par de pendientes dorados con forma de serpiente la hacían aún más hermosa. Incluso Blythe, que ha visto innumerables bellezas de la tierra, tiene que admitir que su belleza es realmente de otro mundo. Especialmente, su figura de reloj de arena. Con razón todos están encantados con ella. Al mirar a sus compañeros, reveló una expresión de impotencia. Todos los soldados de la marina tenían una expresión enamorada, con los ojos llenos de ternura y amor. Regis y Rocinante no eran la excepción. Olvídense de ellos, incluso Quina se conmueve al oírla murmurar, ¿cómo puede una mujer ser tan hermosa? Todos se han convertido en alegres pretendientes de Boa Hancock. Sabiendo que no tenían remedio, Blythe se adelantó para conocerla. A primera vista, Hancock parece arrogante, egoísta y malcriada, pero Blythe sabía en el fondo que era una mujer bastante sensible y vulnerable, temerosa y preocupada por cómo podrían reaccionar los demás ante la verdad del vergonzoso pasado que ella y sus hermanas vivieron. Otro ser humano afectado por las crueles y despreciables acciones de los nobles mundiales. Así que viniste, Bao Hancock, emperatriz del lirio amazónico. Pensé que no vendrías. Permíteme presentarme, soy Blythe, del cuartel general. Antes de que pudiera terminar la presentación, Hancock lo interrumpió a mitad de camino. No me importa quién sea si no tengo ningún interés en aliarme con el gobierno mundial para convertirme en un señor de la guerra del mar. Oh. Blythe negó con la cabeza con lástima. Tienes una recompensa de 80 millones de bayas e incluso convertiste a muchos soldados de la marina en piedra usando la habilidad de tu fruta del diablo. Como rechazaste la oferta, como marine no tengo más remedio que arrestarte. No importa lo que haga, incluso si rechazo la oferta, incluso si cometo crímenes, incluso si mato a alguien, todos en el mundo me perdonarán, porque soy hermosa. ¿No lo crees tú también? Hancock lo miró con ternura mientras se acomodaba el flequillo detrás de la oreja. Evíme-sama. Ah, que es tan hermosa. Todos gritaron y asintieron al unísono, incluso los soldados detrás de él. Eres hermosa, pero no tanto como para perdonar tus crímenes. Blythe se mostró duro, pero en realidad, su corazón latía con fuerza. Pero su fuerza de voluntad no es comparable a la de la gente normal, así que superó sus encantos enseguida. Por otro lado, Hancock se sorprendió. ¿Cómo puede un hombre resistirse a mis encantos? ¿Acaso no le resultaba atractiva? En ese momento, el anciano Nion, que estaba a su lado, volvió a persuadir a Hancock. Evíme, acepta la oferta. Este hombre no es alguien a quien puedas enfrentarte ahora mismo. Cállate.
Hancock apartó al anciano Nion de una patada y se enfrentó a Blythe. Aunque los ocultes de mis ojos, mostraré tu lujurioso corazón al mundo. Tras reflexionar, formó un corazón con su mano y gritó, mero mero mer. De su mano, un rayo con forma de corazón salió disparado. Blythe está seguro de que sus poderes no funcionarán con él, pero quienes están detrás de él seguramente se convertirán en estados de ánimo debido a sus pensamientos pervertidos. Así que no planea quedarse sentado sin hacer nada. Blythe abrió los ojos de par en par, el aire a su alrededor se distorsionó antes de que ondas se extendieran en todas direcciones. El haki del autoritario conquistador empujó el rayo de amor de Hancock y se estrelló contra Amazon Lily. Su dominante haki afectó los alrededores, el suelo sobre el que se encontraban las guerreras Kuja mostró signos de agrietamiento mientras el mar inmóvil del cinturón de la calma se balanceaba de un lado a otro. La espuma salió de la boca de la mayoría de las mujeres Kuja, con los ojos en blanco y la boca abierta de par en par, todas cayeron al suelo con un golpe sordo, inconscientes. Los que estaban conscientes fueron empujados hacia atrás mientras luchaban por respirar y luchaban con todas sus fuerzas por mantenerse en pie. Todos tenían una expresión de horror en el rostro. ¿Haki del conquistador? Incluso Hancock y sus dos hermanas, formidables usuarias de haki, sintieron la presión del haki sobre ella. La anciana Nion, que reapareció, tenía una expresión de asombro. ¡Qué poderoso haki Aosoku! Boa Hancock, no tienes ninguna oportunidad contra mí. Te doy dos opciones, firmar el acuerdo o prepararte para ser capturada. Blythe le sonrió a Hancock. Su declaración y sonrisa provocaron por completo a Nock, quien de repente saltó alto y se abalanzó sobre Blythe antes de propinarle una potente patada voladora. Fémur de perfume. Blythe bloqueó el ataque sin esfuerzo levantando ligeramente su brazo izquierdo, cubriéndolo con haki de emisión. Como resultado, su patada a toda potencia ni siquiera pudo tocar su brazo. Apretaba los dientes con rabia, mientras sus emociones estaban descontroladas. ¿Cómo puede un hombre como tú, que está del lado del gobierno mundial, usar el haki del conquistador? Dando una voltereta en el aire, aterrizó en la barandilla de la nave, mirándolo desde arriba. Me uní a la infantería de marina para ayudar a algunas personas y también para que me convenga lograr mis objetivos. Eso no significa que apoye al gobierno mundial ni sus acciones. Al oír sus palabras, Hancock resopló. En ese momento, hermana mayor. Marigold y Sandersonia llegaron con el arma serpiente de Hancock, Salomé. Deja de ser terca. Aceptar la oferta del gobierno mundial no significa que trabajes para ellos, solo ayudarás cuando la situación lo requiera, la persuadió Blythe con palabras amables. Pero esto provocó la reacción contraria en Hancock. Sintió que Blythe la menospreciaba, considerándola una mujer débil, así que atacó de nuevo. Tras intercambiar 10 movimientos, Blythe empujó a Hancock hacia atrás y dijo, puedes seguir atacando, pero el tiempo se acaba para tu gente. Mira atrás. Entonces Hancock se dio cuenta de que el pequeño sol en el cielo era 10 veces más grande que la última vez que lo vio. No solo eso, sino que el calor de esa cosa comenzó a afectar la isla. Las mujeres sudaban más de lo habitual mientras la alta temperatura mostraba signos de quemar la superficie de la isla. ¿Qué eliges? ¿Accedes o dejas que tu gente muera?, preguntó Blythe. Aunque destruyas la isla, no accederé a la petición. Diciendo esto, Hancock se dio la vuelta y se fue. No puede hacer nada, ya que no es la oponente de Blythe. Blythe la miró mientras se retiraba con una sonrisa. Su carácter inquebrantable no le sorprendió, pero parece que su método tuvo un efecto adverso. Las hermanas de Hancock, Marigold y Sandersonia, miraron al pequeño sol que flotaba sobre su isla con expresión de impotencia. Si no se hace nada, el calor reducirá la isla a cenizas, pero su hermana parece estar empeñada en rechazar a este hombre. En ese momento, la anciana Nion apareció junto a ellas, sorprendiéndolas a ambas. ¿Anciana Nion? Miró a Blythe y dijo, Marina, danos un poco de tiempo. Intentaré convencerla de que acepte el tratado. No te preocupes, no vine aquí a destruir la isla. Ese pequeño sol es solo un pequeño truco que usé para llamar la atención de tu emperatriz. Dicho esto, Blythe chasqueó los dedos, y el pequeño sol se elevó hacia las nubes y explotó en hermosos fuegos artificiales. La impresión que la anciana Nion tenía de Blythe se intensificó de nuevo. Tenía razón,
pues este marine es completamente diferente a los demás. Solo alguien con este temperamento está cualificado para controlar el Haki de los reyes. Sabía que con un Haki Osoku tan fuerte, no se aliaría con el gobierno mundial. Tenía que haber una razón por la que estaba en la marine. Con esa seguridad, la anciana Neon se marchó con Marigold y Sandersonia. En cuanto se marcharon, Blythe centró su atención en los marines que los seguían, su mirada se volvió aguda. En especial, miró a los reticentes ojos de Regis y Rocinante, como si hubieran perdido el alma con la partida de Hancock. Blythe, que se movía rápidamente tras ellos, les propinó una patada en el trasero. La fuerza de la patada los arrojó directamente al mar, sacándolos de su estupor. Blythe-san. Lo miraron con culpa. Como vuestra fortaleza mental es tan débil, voy a intensificar vuestro entrenamiento al doble, y no se os permitirá subir a bordo antes del atardecer. ¿Qué? Blythe-san, por favor, no queremos convertirnos en alimento para esas bestias. Están en el cinturón de la calma, si permanecen en el agua un tiempo, atraerán a los reyes del mar. Los haré responsables si los reyes del mar dañan el barco. Dejando de lado las crueles palabras, Blythe miró a los soldados marinos, todos con la cabeza hacia el suelo. Nuestra reputación de marines se fue al garete por culpa de sus acciones. Como marines, deberíamos tener un corazón fuerte. Me avergüenzo de todos ustedes. En el Palacio Kuja, Hancock regresó a su habitación y se hundió en la cama, sumida en sus pensamientos. ¿Cómo pudo ese marine resistirse a mi encanto? También es muy fuerte. Sus ojos reflejaban reticencia, ya que era la primera vez que sufría una derrota, y además delante de un hombre. Mantiene una actitud dura y distante por miedo a que se aprovechen de ella de nuevo por ser mujer. Debido a su sufrimiento como esclava ya como el primer hombre que vio le quemó dolorosamente la espalda con su marca de esclava, Hancock es muy selectiva y prejuiciosa con los hombres. Por su belleza y fuerza, está acostumbrada a ver a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, enamorarse instantáneamente de ella y perdonarla cuando se disculpa con ternura o les recuerda su belleza. Sin embargo, la apariencia de Blythe y su completa inmunidad a sus encantos suavizaban su arrogancia. Llegó la noche. Hancock y sus hermanas estaban sentadas en la habitación discutiendo la oferta del señor de la guerra y Blythe. Hermana mayor, creo que deberías aceptar la oferta, protegería a nuestra tribu de los marines y del gobierno mundial, ya que tienen precio por nuestra cabeza. Marigold dijo, ese marine también es muy fuerte, él solo es suficiente para derrotarnos. Al escuchar el consejo de su hermana, Hancock se mordió los labios. De hecho, ella también planeaba aceptar la oferta, pero tras ser derrotada por Blythe, su orgullo no se lo permitió. Aceptarlo demostraría su debilidad. Déjame en paz. Déjame pensarlo. Tras despedir a sus hermanas, Hancock se miró al espejo y lentamente expuso su espalda, que revelaba la marca celestial de la esclava del dragón. No olvidará el día en que ella y sus hermanas fueron capturadas como esclavas, ni el sufrimiento y los horrores que experimentaron pasaron ante sus ojos. ¡Qué hermosa vista! Vine a hablar contigo a solas, pero no esperaba un festín. Blythe habló, asomándose al borde de la ventana. ¿Quién? Hancock cubrió rápidamente su espalda expuesta con la colcha y se enfrentó a Blythe. Tú viste mi espalda. Hancock sujetó la tela con fuerza mientras una intención asesina se filtraba por sus ojos. Sí, pero tu frente es más hermoso que tu espalda. Creo que me convertiría en piedra si usaras tu habilidad ahora. Las mentiras y la actitud de Hancock ante la vida se debían a su horrible pasado, no quería volver a mostrar debilidad ante nadie. Ahora, Blythe ha descubierto su secreto. Pero la respuesta de Blythe la tomó completamente por sorpresa, pues pensó que la marca le repugnaría. ¿Sabes qué significa esta marca?, preguntó Hancock, mordiéndose los labios al ver aparecer un rastro de sangre. Blythe asintió y dijo sin juzgar, marca de la pezuña del dragón celestial. Al responder, Hancock tembló al caer de rodillas, rompiendo a llorar. Al verla, Blythe volvió a hablar, es solo una marca de esclava, no deberías preocuparte por el pasado. Una marca no cambia mi forma de ver a alguien. Yo también fui esclavo, ¿sabes? ¿Qué? ¿En serio?, preguntó Hancock. Blythe sabía que el estado mental de Hancock en ese momento era muy inestable y vulnerable, así que eligió sus palabras con cuidado. Sí,
Relató entonces su pasado y el viaje que emprendió después. Desprecio al gobierno mundial por lo que he visto hacer. Entonces, ¿por qué te uniste a la Marine? ¿Son los perros falderos del gobierno mundial? Tienes parte de razón, pero no todos los marines siguen la justicia absoluta del gobierno mundial. Algunos marines realmente quieren convertir el mundo en un lugar mejor. Me quedo en la Marine porque en el futuro planeo separar a la Marine del control del gobierno mundial. Sus palabras dejaron a Hancock sin palabras, pero cuando vio los ojos claros de Blythe, supo que el hombre frente a ella, con tanta ambición desmesurada, decía la verdad. Con razón dominas el Aki del Conquistador.